Buenas noches, licenciado. Vamos a comenzar con el contenido de la clase del día de hoy, que corresponde a el lunes 12 de febrero del 2024. Vamos a continuar desarrollando lo que corresponde en el programa, que es la segunda unidad del programa, para lo cual le pido a todos que por favor tengamos nuestro micrófono apagado. Ana Fabiola García, su micrófono está encendido. Por favor, apaguemos. Y que podamos seguir con el desarrollo del programa. Todos, por favor, muy atentos. Eventualmente se les estará también dando la palabra para que participen. Entonces, por favor, siempre atentos. Miren, algunas personas me han consultado respecto a material de estudio. Y quiero adelantar esto, dado que todavía no han sido oficializadas las fechas, pero me adelanto, dado pues que también ya los tiempos en San Carlos son cortos y que evidentemente estamos ya en las vísperas del primer parcial, que próximamente tendrá que irse oficializando. Entonces, para quienes no estuvieron en la primera clase, yo dije en la primera clase que vamos a evaluar, número 1, el contenido desarrollado en las clases virtuales y presenciales, y número 2, que eventualmente en algunos módulos del programa íbamos a utilizar algún tipo de soporte. Yo sí quiero que lean, porque esta es una carrera de lectura. Entonces, en algunos temas yo les voy a dar algunos textos para que puedan leer, aclarando que no hay libro oficial del programa, no hay un libro que tengan que comprar para el programa. Si alguien quiere profundizar, se lo decía alguna compañera, en el programa de estudios, en la parte de atrás viene la bibliografía, y esa bibliografía es de consulta gratuita en la biblioteca de la facultad, la cual también está abierta. Solo es cuestión de que se hagan tiempo si alguien quisiera ir más a profundidad. Si no, como les repito, con que tomen nota de las clases, suficiente, y con que lean los textos que les voy a dar, suficiente. Cuando hablo de textos me refiero a que van a hacer algunos libros durante todo el semestre, no precisamente que todos van a ser para la evaluación del primer parcial. Para la evaluación del primer parcial sí les voy a dar una lectura de soporte de todo lo que hemos venido desarrollando como histórica, para que también fortalezca los conocimientos que hemos venido dando. Ese texto se los doy el próximo lunes, que nos veamos presencialmente. No van a tener necesidad de comprar ningún libro, porque yo tengo el libro, se lo voy a dar a alguno de ustedes, y a alguno de ustedes que pueda ir a la fotocopiadora que está abajo del edificio a sacar fotocopias. La idea, pues básicamente es que esto se hace con fines eminentemente académicos, y que pues no estamos irrespetando ningún derecho de autor, porque no lo estamos haciendo con fines lucrativos, lo estamos haciendo con fines académicos. Voy a solventar. Nancy está levantando la mano, adelante. Sí, licenciado, buenas noches, disculpe. Fíjese que en algún momento al principio de cuando íbamos a ingresar a clases, en alguna página yo vi unas fechas, y en teoría exámenes parciales empezamos precisamente el otro lunes, en esa circular que vi que hablaba de un montón de cosas de la universidad. Y en ese caso que tuviéramos el día lunes exámenes, nosotros no tuviéramos clases, ¿verdad? Pero yo no he sido notificado de ningún calendario de exámenes oficial hasta el momento. Por eso les... sí, yo lo entiendo, pero por el tema del texto que usted está diciendo, porque me surge la duda. Si fuera ese el caso, de todos modos, el texto yo me coordinaría con alguno de ustedes para dejarles el texto en la fotocopiadora, y ya ustedes lo van a sacar cuando puedan, ¿verdad? Se queda ahí en la fotocopiadora, ¿verdad? Si fuera el caso. Pero esperemos, ¿verdad? No creo yo que tan rápido. Yo, por lo menos no me han dicho. Y de hecho pregunté en la coordinación que por favor me avisaran para estar preparados, ¿verdad? Pero si fuera el caso, lo dejamos en la fotocopiadora que está fuera, enfrente del edificio,
y ahí ya pues cada quien a su ritmo que pase a comprar sus copias, ¿no? ¿Alguien más? Porque vi otras manos levantadas. Bueno, si no es así, entonces, después de estos pequeños comerciales, entramos ya al contenido. Estamos desarrollando el contenido de la segunda unidad del programa. Para eso les pido, por favor, que tengan a la mano su programa de estudios y su Constitución Política de la República de Guatemala, de la cual hemos hecho uso, y de la ley del organismo judicial. Estamos desarrollando en la última sesión presencial que tuvimos el día miércoles, abordamos los momentos históricos del Estado, cómo fue evolucionando el Estado antiguo, medieval, pasar por el Estado moderno, contemporáneo, digamos, por todas sus etapas, tanto en la perspectiva general como en la perspectiva específica de ejemplos guatemaltecos. Hablamos de los liberales, de los conservadores y de algunas otras cuestiones que son naturalmente parte de los ejemplos de la vida natural y de la historia de nuestro país. Nos vamos entonces a concentrar hoy en la segunda unidad en lo que concierne a los orígenes y la evolución histórica de la figura del Estado. Los orígenes y la evolución histórica del Estado. Para ello vamos a arrancar por explicar lo que es básicamente el Estado teocrático, que está así dispuesto en el programa de estudios para que ustedes tomen nota de eso. Estado teocrático. Ya hemos hablado de este tema en otras sesiones virtuales y presenciales, pero hemos dicho que el Estado teocrático fue la primera forma de Estado, como fue la primera forma que conoció el Estado en el mundo antiguo. En el mundo antiguo los estados eran teocráticos porque sin importar si era un Estado teocrático politeísta, como el caso de las civilizaciones mesoamericanas, o un Estado teocrático monoteísta, como el caso del judaísmo, ambos politeístas o monoteístas estaban basados en la figura de un dios o de varios dioses, de las deidades, que tenían una conexión directa con los gobernantes. Los estados teocráticos, entonces, mis estimadas amigas y amigos, son la principal característica de los estados del mundo antiguo y constituyeron la primera forma de Estado. El Estado entonces se constituyó en aquel relato histórico que hacíamos de la necesidad que hubo de que los más débiles se defendieran de los bárbaros, los más fuertes que abusaban de su posición. También naturalmente había una mezcla religiosa en este tema, y particularmente en los estados teocráticos la idea de que los gobernantes eran puestos por Dios fundamentalmente le dio origen a estos estados teocráticos. Estados teocráticos, repito, como el Estado de Israel, que es un estado básicamente fundado en la teocracia, en un Dios que se revela a Moisés, que es el liberador del pueblo y que lo saca de Egipto para ser guiados rumbo a la tierra prometida, bajo la idea de que Dios era quien les guiaba a partir de una nube. Exactamente ese relato bíblico ejemplifica la teocracia o un estado teocrático, que en ese momento era nómada, no porque no tenían una tierra, sino que iban en búsqueda de la tierra, pero constituye un excelente ejemplo de estado teocrático en su modalidad monoteísta. Pero también tenemos estados teocráticos politeístas, como por ejemplo en las civilizaciones mesoamericanas, el caso particular de los mayas. Los mayas, por ejemplo, que tenían su regulación, sus normas y sus leyes fijadas a partir de lo que los dioses les revelaban. De manera que si estudiamos a profundidad el Popol Vuh, nos vamos a dar cuenta que muchas decisiones de Estado eran tomadas a partir de lo que las personas consideraban que les era revelado por parte de los dioses. Entonces, habían decisiones de Estado que se tomaban justamente a partir de la aparente decisión de un dios de la lluvia, que era el dios Chak, o de un dios del fuego, o de un dios del viento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente, en ese mundo antiguo,
los estados teocráticos constituyen esa primera modalidad de estado que, repito, se basaron en la idea de que los gobernantes eran puestos o designados por un poder divino y que al ser estos puestos y designados por un poder divino tenían pues naturalmente todo el respaldo de este poder divino o poderes divinos en el caso de los politeístas y que eran consecuentemente guiados, y estas decisiones posteriores de Estado que tomaban en el ejercicio de sus funciones públicas debían ser respetadas porque eran la voluntad de Dios o la voluntad de los dioses, según sea el caso. Esa fue la principal característica del Estado teocrático, pero también posteriormente surge lo que el programa de estudios denomina como el Estado-ciudad. ¿Cuál es el Estado-ciudad? Justamente el Estado generado a partir de las necesidades básicas de los ciudadanos, de las personas que habitan un determinado territorio denominado Estado. Entonces, estos estados, el Estado-ciudad, surge a partir de la organización propia e interna de los conglomerados sociales. La primera forma de este Estado-ciudad fue justamente la figura de los clanes. Recordarán ustedes que el hombre históricamente ha buscado vivir en sociedad. Y esta búsqueda del hombre de estar siempre acompañado, de vivir en manada, de vivir en grupo, que es parte de la evolución para quienes creen en la evolución o de la creación para los creacionistas, la verdad es que el ADN de la naturaleza es que los animales vivimos, nos desarrollamos y crecemos en manadas, en grupos. La necesidad de socializar, decía Aristóteles, el hombre es un animal social y es un animal político, precisamente derivado de su necesidad de vivir en sociedad. Entonces el Estado-ciudad surge a partir de la necesidad natural, individual de cada persona de relacionarse y de vincularse con sus semejantes. La primera forma de Estado-ciudad fueron los clanes. Los clanes entonces comenzaron a organizar grupos de familias. Las familias fueron la unidad y siguen siendo la unidad fundamental de la sociedad. Las familias, al agruparse familias, formaron clanes. Y estos clanes eran dirigidos por una persona que en diferentes épocas y en diferentes latitudes del mundo, en diferentes episodios de la historia se llamaron de diferentes formas. Ustedes vienen de un curso de Derecho Romano, recordarán la figura del pater familia. La figura del pater familia, por ejemplo, en el Derecho Romano representaba a la figura que dirigía la familia. Pero esta forma de Estado-ciudad comienza entonces a partir de la necesidad intrínseca que tiene el ser humano de vincularse con otras personas y con otros seres humanos. Y en ese sentido, mis amigas y mis amigos, es importante recalcar que esto es una necesidad individual de las personas. Y al ser una necesidad individual de las personas, esa sumatoria de una necesidad individual se convierte naturalmente en una necesidad colectiva. Es decir, se convierte en un proceso en donde las personas muestran su naturaleza de vivir en grupo y de aglutinar intereses. Estos clanes que se formaron en el mundo antiguo representaban no solo la unidad de familias, sino también representaban la necesidad de unificar intereses por familias. De manera entonces que los estados-ciudad se comenzaron a establecer a partir de esa necesidad natural de convivencia que existe ya en el ADN de la creación, en el ADN de la evolución, y que lo vemos no solamente en el ser humano, sino además lo vemos también en la naturaleza misma, en los elefantes que caminan en manadas, en las aves que vuelan en bandadas, en los peces que nadan también en grupos, y entonces es parte de la naturaleza del ser humano y de los animales el vivir en estos grupos. Esta reunión de personas en un grupo se denominó Estado-ciudad, es decir, la conformación de intereses ya no unidos por una
figura o por una deidad, sino unidos por intereses. Naturalmente ese fue un proceso largo en la sociedad porque el primer gran elemento de cohesión fue la deidad o las deidades. Y naturalmente después se comenzó a afianzar una nueva forma de agrupar a las personas que fue a través de los intereses. El Estado-ciudad entonces rompe con la mítica idea de que solamente las personas pueden ser unidas por una o varias deidades, sino que también las personas a través del Estado-ciudad pueden reunirse a partir de intereses, pueden reunirse a partir de intereses comunes, los cuales pueden ser y deben ser legítimos, que no buscan intereses oscuros, sino intereses comunes, como en la historia del relato del agricultor, del cazador, del pescador, del artesano y del comerciante, que al verse estas cinco actividades primarias del hombre, de las actividades económicas fundamentales del hombre, amenazados por los bárbaros que intentaban robar y afianzarse por la fuerza de lo que no había sido producido por ellos, pues naturalmente eso se convirtió en un gran interés de los de las cinco grandes actividades económicas de la humanidad y permitió que naciera a la luz el Estado-ciudad. Fuera ya totalmente de un elemento de cohesión vinculado a una deidad o a un grupo de deidades, sino ya a intereses comunes. Por eso se llama Estado-ciudad. Después existió también el estado denominado estado absoluto. Los estados absolutos o estados absolutistas o totalitarios, como lo llaman algunos otros autores, representan naturalmente la evolución en donde ya las personas que se pusieron al frente de los estados teocráticos o de los estados-ciudad comenzaron a generar una presión demasiado grande y una autoridad totalmente fuera de control, al grado que estas figuras, porque recuérdense que tanto en un estado teocrático como en un estado-ciudad, la forma de gobierno, que es distinta al tipo de estado, ojo, porque tanto en el estado teocrático como en el estado-ciudad, la forma de gobierno siguió siendo la misma, y la forma de gobierno era la monarquía. Entonces, los monarcas, por designación celestial o de una deidad o de varias deidades, según el estado teocrático, o el monarca o rey designado por un estado-ciudad en donde las personas deciden coronar a una persona, cualquiera que fuera la motivación, el efecto era el mismo. Los emperadores, los reyes ejercían el poder de forma tan absoluta y tan tirana que crearon lo que la doctrina denomina como los estados absolutos. Entonces los estados absolutos eran básicamente estados totalitarios, estados en donde quien dirigía el gobierno y quien dirigía el estado tomaba el 100% de las decisiones, desde las más mínimas hasta las más grandes. Es decir, desde decidir qué productos podían o no entrar a los estados hasta decidir el horario en que las personas podían y debían trabajar, y decisiones por más mínimas que llegaron a regularse en diferentes estados absolutistas, como todavía existen a la fecha estados absolutistas. Voy a mencionar algunos ejemplos, particularmente el caso de Corea del Norte, que en los últimos años se abrió a la democracia, pero todavía tienen resabios absolutistas. Entonces, los estados absolutistas o los estados absolutos son aquellos que son dominados por un emperador, por un rey, por una persona que ejerce de manera tirana el poder y que decide o toma decisiones desde las más grandes hasta las más mínimas respecto de sus ciudadanos. Es decir, puede regular, puede normar desde aspectos genéricos como la política fiscal de un estado, lo cual es correcto, la política económica, macroeconómica, hasta la forma en que las personas pueden o no vestirse. A ese grado llegaron las monarquías a regular, y de hecho todavía en el mundo absolutista, como por ejemplo en el Oriente Medio, donde también existen estados absolutistas que por ejemplo no reconocen en la mujer un sujeto de derecho, o reconocen a la mujer como un objeto más propiedad de un hombre,
eso que parece que quedó en el pasado fue la realidad en su momento y todavía existen estados absolutistas en Oriente Medio, en Asia, en algunos lugares de Asia o en África, en donde estas situaciones a la fecha existen. Pero lo cito como ejemplo porque lo que me interesa es que identifiquemos esas características del Estado absolutista o del Estado absoluto, que básicamente son esa necesidad de regular desde los aspectos genéricos de un Estado hasta los aspectos más mínimos que son parte de la vida común de un ciudadano en un determinado Estado. Entonces, los estados absolutos fueron por naturaleza una consecuencia de los estados, de haber sido gobernados por las monarquías. Las monarquías fueron en su momento un estado absoluto. Actualmente todavía tenemos figuras monárquicas como por ejemplo el rey de España, la reina de Inglaterra, que son figuras monárquicas ya de un carácter más decorativo. Ya el poder en esos estados han sido disuelto y repartido mediante figuras democráticas y conservan pues sus figuras monárquicas solamente como un tema ornamental. Por supuesto que esos pueblos han decidido mantenerse así. Es cuestión de soberanía de cada estado decidir qué tipo de gobierno tener, pero el caso particular de España y de Inglaterra, que todavía persisten estas figuras monárquicas ya sin el poder absoluto que en algún momento de la historia tuvieron, porque ya hay toda una estructura democrática, hay un primer ministro o primera ministra, dependiendo, encargado de administrar el poder democráticamente en esos estados. Pero en su momento, estos reyes, esta figura de la monarquía ejerció y construyó lo que se conoce como un estado absoluto. Entonces, un estado absoluto es un estado mediante el cual los gobernantes toman el 100% de decisiones sobre los ciudadanos, desde las decisiones macroeconómicas, desde las decisiones genéricas grandes de Estado, hasta las decisiones más mínimas que soslayan la voluntad del ejercicio del derecho subjetivo del ser humano, que es el libre ejercicio, el libre albedrío de elegir ejercer o no un derecho. También estas cuestiones pues se ven amenazadas por parte de lo que es el Estado absoluto. Entonces, esa es la explicación de los estados absolutistas o del Estado absoluto. Y luego el programa nos pide que desarrollemos al respecto del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un concepto que van ustedes a escuchar muy ampliamente en entrevistas, lo dicen los periodistas, lo dicen los sociólogos, lo dicen muchas personas, pero nosotros particularmente como abogados debemos tener plena conciencia de qué es el Estado de Derecho y a qué nos estamos refiriendo con el Estado de Derecho. Porque hablar de Estado de Derecho son palabras mayores. Digo que son palabras mayores porque naturalmente el Estado de Derecho tiene ciertas características que deben cumplirse. En el recorrido histórico que hicimos en la sesión presencial del pasado miércoles, vimos cómo hubo una evolución en todo el proceso histórico de los estados y hoy particularmente le estamos poniendo, de acuerdo al programa, un nombre a ese tipo o a ese modelo de estado que se construyó en cada época o en cada etapa de la historia. De manera entonces que el Estado de Derecho, hablar del concepto de Estado de Derecho, nos lleva naturalmente a previamente tener que explicar conceptos como la democracia y la vida en sociedad. No tengo que recordar que la democracia como idea fundamental surge en la antigua Grecia, allá doctrinariamente hablando, en ese topus uranus, decían los griegos, ese debate entre el ser y el deber ser. La república, que era particularmente una forma de gobierno de los romanos, también tenía como contraposición la democracia que era propuesta por los griegos. Nosotros vivimos en una república democrática, lo cual supone un modelo de Estado y de gobierno. Ojo, no es lo mismo Estado que gobierno, debemos eso siempre tenerlo claro. El Estado somos todos, incluidos nosotros. El gobierno es quienes ejercen una función pública delegada por medio del voto popular que emitimos los ciudadanos o
en primera línea o en segunda línea designado por algún funcionario que ha sido designado por el voto de los ciudadanos. Entonces, el gobierno se hace referencia al conglomerado de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial o de una entidad autónoma que ejerce el poder designado por los ciudadanos. Y el Estado somos habitantes de este país que contribuimos con nuestros impuestos al sostenimiento del Estado, pero que también nos allanamos siendo parte de las normas que se imitan por parte del Estado. Seleni Batres tiene el micrófono encendido, por favor. Gracias. Entonces, también nosotros tenemos como ciudadanos esa particularidad, esa particular característica para formar parte entonces del Estado. Yo les decía, tenemos el Estado como una característica fundamental de que somos nosotros y el gobierno de que son quienes detentan la función pública. Ahora, el Estado necesariamente, el Estado necesariamente es parte de la figura por la cual estamos nosotros sentados en este curso y vamos a desarrollar entonces estas dos características, la república y la democracia. Voy a traer a memoria de ustedes algunas características fundamentales de la democracia que en términos muy generales establece que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia entonces es el deber ser. Recordarán ustedes esta dicotomía filosófica que planteaban los griegos entre el ser y el deber ser. El ser es lo que hay, lo que tenemos, la realidad fáctica, los hechos fácticos, lo palpable y lo real que tenemos el día de hoy. Eso es el ser. Y el deber ser es a lo que aspiramos llegar. La norma jurídica, el derecho está inspirado en convertir el ser en el deber ser. Pero el deber ser puede ser subjetivo dependiendo qué queremos ser. Algunos estados pretenden en su deber ser absolutistas, como los estados islámicos. Entonces, nosotros desde nuestra perspectiva decimos son estados absolutistas, son antidemocráticos, como dicen los Estados Unidos, que tienen una lista de personas antidemocráticas. Bueno, es que eso es desde nuestra perspectiva. Pero hay estados que en el ejercicio de su soberanía deciden abiertamente ser antidemocráticos porque ellos deciden en el ejercicio de su soberanía ser absolutistas. Y aquí entra un debate más que técnico y legal, ideológico, que es el tema de los derechos humanos. Ustedes llevan un curso de derechos humanos y saben que de conformidad con lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Hombre, los seres humanos gozamos del reconocimiento de los derechos humanos por el solo hecho de ser seres humanos. No necesitamos que una norma jurídica ni constitucional, ni ordinaria, ni reglamentaria, ni individualizada venga y me tenga que reconocer un derecho. Es decir, el derecho a la vida es un derecho humano, por lo tanto, yo lo tengo en Guatemala, en un estado que es una república democrática, o lo tengo en el Congo, o lo tengo en cualquier país del mundo, porque es un derecho humano. Visto desde la perspectiva ideológica de los derechos humanos, exactamente eso es correcto. Pero ahora les cito un ejemplo de este debate ideológico, y digo que es ideológico, no técnico, porque tenemos un ejemplo muy claro en El Salvador, que es un país muy cercano. En El Salvador, para el presidente Bukele poder implementar la política criminal que ha implementado en estos años, para poder lograr tomar ciertas medidas en contra de los pandilleros que tiene recluidos en el centro de detención contra el terrorismo, el SECOT, que le llaman en El Salvador. Para haber logrado eso, el presidente y la administración y el gobierno de El Salvador tuvieron que tomar decisiones en materia de derechos humanos. Y esas decisiones se basaron en el ejercicio de la soberanía que tiene cada estado para elegir libremente agregarse a un tratado internacional o
salirse de un tratado internacional. Para lograr eso, El Salvador tuvo que pasar, el gobierno de El Salvador tuvo que pasar por un proceso jurídico, legal, de derecho internacional público, por medio del cual, mediante un proceso poco a poco y durante un proceso que llevó años, fue saliéndose de ser Estado parte de muchas convenciones internacionales que hacían que el Estado de El Salvador tuviera compromisos en materia de derechos humanos. Entonces hay un debate entre los derechos humanos como una de sus principales características, que son universales, ¿verdad? Y que al ser universales, naturalmente deben ser de observancia obligatoria y general, pero también están sujetos a la legalidad de cada país. Y eso explica, por ejemplo, en el caso de El Salvador, porque ahora sí el presidente de El Salvador puede girar instrucciones por medio de su ministro de Justicia, por medio de su ministro de Gobernación, para decir a los presos me le dan cierto menú de comida, o a los presos no me los dejan salir a ver la luz del sol, o a los presos, etcétera, 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 porque ese tipo de medidas no se pudieran tomar si previamente El Salvador no hubiera tomado estas decisiones legales de irse saliendo de ciertos instrumentos internacionales. Como acá estamos haciendo un análisis científico y no ideológico, no estamos opinando si lo que hizo El Salvador es bueno o malo. Solamente estamos describiendo el proceso de lo que tuvo que hacer para entender que los derechos humanos, aunque nos enseñen en la doctrina que son universales siempre y cuando la aplicabilidad del mismo pueda llevarse a cabo en un sistema jurídico de un país que esté afecto a las convenciones internacionales. Caso contrario, el ejemplo de Guatemala. Miren ustedes el ejemplo de Guatemala. El artículo 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece la figura de la pena de muerte. Y aunque el artículo 18 dice a quienes no se le puede aplicar la pena de muerte, lo que está diciendo ese artículo es que no le podemos aplicar la pena de muerte, por ejemplo, a los grupos tutelares, a los adultos mayores, a las mujeres, a los menores de edad. Pero entonces, a todos los grupos que no sean mujeres, que no sean mayores, adultos mayores, que no sean menores de edad, es decir, a los demás sí les puedo aplicar la pena de muerte. ¿Es que la Convención sobre Derechos Humanos no lo permite? Sí, no permite la aplicabilidad, pero sustantivamente la pena de muerte está vigente. Eso también es un tema de análisis penal y de derechos humanos. Ante la pregunta si la pena de muerte está vigente en el sistema jurídico guatemalteco, la respuesta es sí. Está vigente porque nadie ha derogado el artículo 18 constitucional. ¿Han habido resoluciones de la Corte de Constitucionalidad al respecto? Sí. Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad al respecto lo que han dicho es que los jueces no pueden aplicar la pena de muerte porque el Código Procesal Penal, que es la norma sustantiva, la norma ordinaria de carácter adjetivo que se utiliza para aplicar la norma, tiene imposibilidad material de aplicarse, dado que, de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales y ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Por lo tanto, no se puede aplicar la pena de muerte. Pero una cosa es que no se pueda aplicar y otra cosa es que no exista la regulación de la pena. Entonces, ¿la pena de muerte existe en Guatemala? Sí, artículo 18 constitucional. ¿La podemos aplicar? No. ¿Por qué? Porque el Estado de Guatemala está afecto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Podría volver a aplicarse? Sí, pero el Estado tendría que hacer un ejercicio similar al que hizo El Salvador para empezar a renunciar de todos estos instrumentos y de los compromisos internacionales. ¿Es viable? Eso ya es otra pregunta y es de carácter político. Pero legalmente hablando, la figura está. Entonces, vuelvo al ejemplo de los derechos humanos. Los derechos humanos en El Salvador existen, sustantivamente sí, de aplicabilidad tienen limitaciones porque pueden estos verse limitados por la emisión de estados de excepción que emite el presidente por medio de su ley de orden pública y porque ya el Estado ha renunciado a estos compromisos internacionales. ¿Por qué hablo de esto? Porque si se dan cuenta, tanto en el ejemplo de Guatemala como en el ejemplo de El Salvador, a pesar de que son dos tipos de administraciones diferentes,
los dos necesitaron seguir procedimientos legales. Incluso el mismo presidente Bukele, para poder hacer lo que está haciendo hoy con las cárceles, tuvo que pasar por años de procedimientos legales en materia de derecho internacional público para poder renunciar a estos instrumentos, declarar lesividad en algunos temas y poder salir avante con su estrategia criminal. O sea, respetó las reglas. Ese es el Estado de Derecho, respetar las reglas y respetar los procedimientos. El Estado de Derecho es un concepto muy amplio, mis amigas y mis amigos, y busca básicamente explicar que los estados republicanos, como el nuestro, que es una república, y es república porque tiene el poder dividido en tres grandes poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, vive bajo la cobertura de un sistema democrático. Un sistema democrático en donde los habitantes, los ciudadanos de este país, cada 4 años votamos y elegimos presidente, vicepresidente y elegimos diputados. Y a su vez, estos diputados nombran magistrados de salas de apelaciones, magistrados de Corte Suprema de Justicia, magistrados de Corte de Constitucionalidad y una serie de funcionarios, procurador de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y al presidente que elegimos también le damos el poder para que en nuestro nombre arme todo un gabinete con 14 ministros, 25 secretarios de Estado, viceministros y todo el aparato burocrático. Es decir, el Estado de Derecho es aquel Estado en donde los ciudadanos participamos activamente por medio del voto para designar el control de nuestro gobierno. Que en la práctica existan vicios, por supuesto, pero estamos acá en búsqueda de entender los conceptos técnicos de lo que es cada modelo de Estado. Entonces, en la clase de hoy vimos los estados teocráticos, los estados ciudad, el estado absoluto y el estado de derecho a partir de los conceptos de la democracia y de la sociedad. Pregunto si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, puede levantar la mano. Y si no es así, entonces, bien, Luis Felipe Velázquez, adelante. Sí, disculpe, solo si en dado caso Guatemala quisiera hacer lo mismo que está haciendo El Salvador, ¿se podría decir que tendría que ser más de 4 o 5 años para poder salirnos de todos esos tratados o podría ser algo de un par de años? Es un proceso largo dependiendo del trámite que le den y que tanto las instituciones puedan o no colaborar. Naturalmente, tiene que ser una política de Estado en donde quien dirige el país, es decir, el presidente o la presidenta, lo tenga como una prioridad porque confluyen varios funcionarios como el Procurador General de la Nación, el Ministro de Gobernación, el mismo presidente que tiene que generar acciones, igual que su Ministro de Relaciones Exteriores. La figura del Procurador de Derechos Humanos también es fundamental para ver qué rol tomaría y por supuesto la Corte de Constitucionalidad. En un ambiente como el nuestro es un proceso, yo diría que más de 4, 5, 6, hasta 8 años, porque es un proceso largo, son muchos los convenios y muchos los compromisos que el Estado de Guatemala tiene, como muchos los préstamos también, que muchos de ellos también van condicionados a no renunciar a algunos instrumentos de carácter internacional. Tengo después en su orden Julián Ruano, después Marlon Alexander y después James de León. Lick, buenas noches. Mi pregunta es fuera del tema. Me preguntaba si su parcial, de qué forma nos va a examinar. La metodología es metodología sorpresa, o sea, no se las digo todavía, pero el contenido es el contenido de las clases y la lectura del libro que les voy a dejar la otra semana. Claro, gracias, Lick. ¿Y la fecha cuándo sería? Todavía estamos a espera de la información oficial de parte de la coordinación. Pues tendremos que estar todos ustedes y este servidor atentos a la comunicación oficial de la coordinación y en las páginas también de la facultad. Muchas gracias, Lick. Muy bien. Marlon, James y luego Ítalo. Buenas noches. Mi pregunta va a el tema del desarrollo de esto de República versus democracia. Porque hay
trataístas, escritores y demás, personajes tal vez como Ayn Rand, si está familiarizado con ella, que define que democracia y el Estado de Derecho o la República no son lo mismo, ya que pues la democracia tiende a desvirtuarse a lo que sería la forma impura de la demagogia en estas tres formas de gobierno que se hablaba en Grecia, en tanto que la república la definen no tanto por la cuestión esta de Estado de Derecho, sino su acepción inglesa, el rule of law, que primero domina la ley antes que la opinión de las mayorías. Su opinión al respecto, licenciado. Sí, el autor Ayn Rand particularmente es un autor de corte capitalista, entonces siempre dependiendo la ideología, que era lo que les decía en la clase anterior, la Edad Media, la transición de la Edad Media a la Edad Moderna intentó, y digo intentó porque no lo logró, intentó matar la figura de Dios para crear a su propio Dios, que fue la ideología. Entonces las ideologías, particularmente lo que habla este autor va cargado ya de un juicio de valor. Es decir, catalogar a la democracia como una forma de demagogia ya constituye en sí mismo un juicio de valor negativo, respetable desde el punto de vista que es su opinión, pero no es respetable como una fuente de la cual decidamos o querramos todos aprender. La democracia, entonces, yo la explico más, por eso les decía la figura del ser y del deber ser, porque la democracia es justamente el ser, perdón, es justamente el deber ser, es esa meta que se quiere alcanzar, exactamente como el comunismo es a los socialistas que buscan el comunismo es igualmente está en el deber ser. El comunismo es un topus uranus, está en el mundo del más allá que nunca se alcanza. El comunismo nunca se va a alcanzar, como la democracia perfecta tampoco. Pero sí entonces debe existir, digamos, la claridad de que todas las formas de gobierno, la democracia, la república, etcétera, etcétera, están particularmente en el mundo del deber ser, en ese objetivo a alcanzar futuro, pero que no es la realidad que todos vivimos, algunas democracias más desarrolladas, otras menos, pero al final del día son democracias en proceso, como los comunistas también tienen repúblicas socialistas en proceso. Nadie, ni las democracias, ni las sociedades comunistas han logrado llegar a ese pleno total del topos uranus, porque justamente es el deber ser, ¿verdad? Alexander y luego James, y luego Diego. Bueno, James, ¿está ahí? Licenciado, muy buenas noches. Yo tengo una duda conforme a lo que implementó Bukele en su país. Al momento de implementarse acá en Guatemala, después de todas las reformas que se puedan adquirir, que va a llevar años llegar a ello, o sea, nosotros estaríamos realmente faltando a la misma Constitución en las normas primarias como tal, ya que estaríamos realmente derogando ciertos artículos los cuales son inviolables, como ciertos derechos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos validar realmente que Guatemala se ponga en un estado comparativo con El Salvador en conforme a sus presos y todo ello, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Bueno, yo le digo, Guatemala tiene la ventaja, a diferencia de que El Salvador no la tenía, que Guatemala sí tiene regulada la figura de la pena de muerte a nivel constitucional. Lo que pasa es que, como les decía, miren el artículo 18, tiene la regulación de la pena de muerte en sentido inverso, porque ese artículo dice a quién no se puede aplicar la pena de muerte, pero no dice la pena de muerte no existe. Dice a quienes no les puede aplicar la pena de muerte, y eso es un artículo dirigido a los jueces y a los administradores de justicia. Entonces dice, a estas personas, a este grupo de personas, mujeres, niños, menores de edad y adultos mayores, no les puedo aplicar la pena de muerte.
pero el mensaje o la redacción, la interpretación ahí es, a ellos no, a los demás sí. Ahora, ¿que por qué no se aplica la pena de muerte? Porque simple y sencillamente a nivel de procedimiento no se puede ejecutar por los compromisos que hay a nivel internacional. Entonces, para responder su pregunta, nosotros vamos un paso todavía adelante de como estaba El Salvador en su momento, porque nosotros sí tenemos la pena de muerte aprobada a nivel constitucional. Entonces, obviamente, el conflicto que tenemos es que nuestra misma Constitución dice que los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, puro silogismo jurídico. ¿Qué hay que hacer? No es que esos tratados no estén ratificados y aprobados por el Estado de Guatemala. Si esos instrumentos jurídicos no estuviesen ratificados y aprobados por el Estado de Guatemala, entonces no tienen aplicabilidad y por lo tanto quito el candado para la aplicación de la pena de muerte. Por decirles algo, que la pena de muerte solo es una acción dentro de una política criminal más grande que puede ser el encarcelamiento a personas, el hecho de que, por ejemplo, nuestra Constitución tiene ciertas regulaciones, como que los allanamientos pueden hacerse únicamente entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. Y que para que la fuerza pública pueda entrar a una vivienda tiene que llevar una orden de juez, cosa que hoy en día en El Salvador no es así, porque la policía y el ejército hacen patrullajes y pueden entrar 7, 8, 9 de la noche, hacen patrullajes en lugares, digamos, profundos de las ciudades de El Salvador, entran a las casas, identifican a las personas y verifican que no tengan órdenes de captura. Llegar a todo eso pasa por un proceso de desescribir o de renunciar a compromisos internacionales, que se dice fácil. Es un proceso muy largo y los estados requieren de mucha voluntad política y concretamente en el caso de Guatemala estamos muy lejos de eso, porque nuestros gobiernos, todos, llegan con muchos compromisos con la comunidad internacional. Este gobierno particularmente es un gobierno que jamás podría hacer eso porque llega al poder de la mano de la comunidad internacional. Entonces no podría hacerlo. E ignoro si algún otro no, pero digamos el momento político de Guatemala no es el que tuvo en su momento El Salvador. Pero la viabilidad jurídica existe, consciente que se requiere de un camino político muy grande por atravesar. Diego. Buenas noches, Lick. Mire, con una consulta, ¿será que habrá la posibilidad de que esta semana pudiéramos llegar a recoger a la fotocopiadora el libro? No, va a ser el otro lunes. Ok, Lick, muchas gracias. No tengan pena. Bueno, me dio mucho gusto saludarlos a todos, que tengan feliz noche y los estoy hablando virtualmente. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.